A medida que vamos creciendo, entramos en contacto con elementos fundamentales de nuestro entorno familiar que de una u otra manera influenciarán nuestro desarrollo, moldearán nuestra identidad e influirán nuestra forma de ser. En la medida que este ambiente sea más rico en experiencias, argumentos y emociones, nuestro espíritu estará más despierto y aumentará nuestro sentido de orgullo y pertenencia familiar. Pero el sentido de pertenencia no se limita a nuestra familia. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Durante nuestras vidas, el sentido de pertenencia se despertará por las diferentes asociaciones con las que nos identifiquemos, sea este un vecindario, el país, trabajo, equipos deportivos o grupos sociales. El sentido de pertenencia no depende del estatus social o económico, ni siquiera de la belleza o la cultura, ni del prestigio o la fama. Tiene que ver con las emociones que nos provocan nos sintamos identificados con un determinado grupo por ser compatibles en su pensamiento, por haber nacido en él o por vernos reflejados en sus participantes y acciones, lo que influye en nuestras características personales. El fenómeno del sentido de pertenencia a la Orden de la Estrella de Oriente se despierta desde que vemos en sus participantes aquella conducta que deseamos emular, desde que tenemos el deseo de conocer sobre la organización, desde que nos sentimos identificados con los valores, desde que nos vemos reflejados en los objetivos de la organización, desde que reconocemos que la Orden de la Estrella de Oriente es el camino que deseamos recorrer. No sabemos cómo ni por qué, pero de forma instintiva sabemos que es la vía correcta para nuestro crecimiento. El sentimiento de pertenencia nos habla de un colectivo de personas, de un grupo, en nuestro caso de la Orden del Estrellario de Oriente, al que nos sentimos orientados porque viene en el legado familiar masónico que permea la identidad de cada uno de nosotros y nos vincula con la organización. Este sentimiento se presenta de forma abrupta, en un momento determinado. Podemos haber estado expuestos a las mismas acciones y circunstancias en momentos previos. Sin embargo, existe un elemento detonante que dispara este sentimiento que nos revela una parte de nuestra identidad desconocida hasta ese momento y que se fortalecerá con el tiempo y la práctica de las enseñanzas de la orden. Ser miembro de la Estrella de Oriente es reconocer ciertas ideas, convicciones o sentimientos que son afines a nosotros, con las que deseamos seguir construyendo nuestra identidad. En nuestro largo camino por el intrincado sendero de la vida humana, no estaremos solos. Más allá de todo lo expuesto, es interesante señalar que la identidad del colectivo en la Orden de la Estrella de Oriente se consolida de forma consciente cuando cada persona elige ser parte de nuestra orden, cuando el individuo inicia actividades en nuestra organización y aporta conscientemente a la construcción de su propia identidad, pero también del colectivo. En este sentido, la líder del capítulo necesita incentivar la comunicación entre los miembros, fomentar proyectos que generen y fortalezcan lazos entre sus asociados. Nada une más a un grupo o produce un sentimiento de real integración ni crea más sentido de pertenencia más grande que el trabajo y verse involucrados en proyectos trascendentales y exitosos, cuyos resultados provocan un sentir común que reafirma la idea de que unidos somos más fuertes y que podemos con mayores retos. Para fortalecer el sentimiento de pertenencia al capítulo, la líder necesita reconocer
que todos los miembros de su capítulo son indispensables. Ella necesita asegurarse, por lo tanto, que todos se perciben aceptados, valorados, integrados y que son parte fundamental del capítulo. Los miembros de la orden son la fuerza que necesitamos para continuar con la misión de la Orden de la Estrella de Oriente y enfocarnos en la maravillosa visión de Robert Morris. Podrán encontrar el material tratado en mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la Estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.